Doctor Rodrigo Lara, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Sergio, Demar y a todo el equipo un saludo muy especial y a todos los oyentes también lo mismo, un saludo especial. Doctor Rodrigo, usted llega en un momento clave a una aspiración presidencial, a una precandidatura presidencial y lo hace desde el nuevo liberalismo. ¿Qué lo lleva a usted a juntar banderas de pensamiento y políticas con Juan Manuel Galán y el nuevo liberalismo? Bueno, pues, ¿qué me une al nuevo liberalismo? Primero, mi espíritu liberal, mi apego al ideario y a la filosofía liberal, que ha sido el breviario de mi acción política, mi fe en la alternancia democrática, en el Estado de Derecho, en el Estado secular, en el respeto por las garantías democráticas, en la libertad económica y en la economía de mercado, pero al mismo tiempo la necesidad imperiosa de introducir en Colombia, en toda la formulación de sus políticas públicas, un fuerte principio de solidaridad. Un fuerte principio de solidaridad que permita unas políticas públicas justas, equitativas, equilibradas y que al mismo tiempo recuperen la fe en la democracia, la fe en nuestra capacidad como nación de salir adelante, de devolverle esa fe a los colombianos en su sistema político y democrático, que es el único camino para recuperar la esperanza en un país que parece haberla perdido. Colombia tiene mucho por dar, y eso pasa por una recuperación de la política, eso pasa por la demolición completa y total del Estado clientelar y corrupto, y por la conformación, la constitución de una política del bien común, fundamentada en un principio de patriotismo económico, defender la producción nacional, defender el empleo de los colombianos, fomentar la industria y la manufactura como único camino para ofrecer un trabajo digno, concreto a la población colombiana, defender la producción agropecuaria y defender al productor agropecuario de los grupos armados del narcotráfico, que en cualquier momento pueden secuestrar, pueden despojar y asesinar a millones de compatriotas que viven desprovistos de un Estado que pueda cuidar de ellos. Doctor Lara, pues tienen ustedes ahora de nuevo a este partido, el Nuevo Liberalismo, un partido que había sido disuelto, su personería jurídica había sido cancelada en el 88 por Luis Carlos Galán para volver al Partido Liberal, pero que ahora revive mediante una sentencia judicial. En la cual pues se alega que la disolución se dio en el marco del conflicto y por razones del mismo. ¿Esto es correcto? Sí, en efecto, el partido fue en su esencia decimado por la violencia que vivió el país entre el 84 y el 91. Y fue este partido el que puso el pecho, este fue el partido que enfrentó a todas las expresiones armadas, nacientes del narcotráfico, que pretendían someter a nuestra república a una narcodemocracia, y los progenitores políticos de este partido pagaron con su vida la defensa del interés superior del país, y lo hicieron en virtud de un amor profundo por Colombia. Esa es la bandera, ese es el legado, ese es el ejemplo que recibimos, y ese es el ADN que constituye a este partido. Es la defensa de la democracia colombiana, es la defensa de unos valores democráticos, liberales, y al mismo tiempo el valor y la fuerza y la capacidad de enfrentar a quienes desde el crimen, con el crimen y por el crimen someten, asesinan todos los días a decenas de compatriotas. Doctor Rodrigo, respecto de la sentencia de la Corte Constitucional, que le da vida al nuevo liberalismo, ¿qué se sabe? ¿Para cuándo vamos a conocer la sentencia? En la medida en que hay otros grupos, como por ejemplo la Colombia Humana, que pretende, bajo los mismos argumentos, darle vida y convertir pues lo que siempre fue un movimiento ciudadano, un grupo significativo de ciudadanos, volverlo partido. Inclusive también escuchamos voces de Salvación Nacional que quieren volver a revivir el partido de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Para cuándo la sentencia que nos dé el alcance de temas puntuales, o no sé si usted ya lo sepa, o si ya los tengan ustedes en sus manos, en conocimiento, de si va a haber ahora mismo financiación para que puedan armarse como partido en una carrera contra el reloj, ¿no? Porque necesitan el presupuesto que el Estado les otorga al partido para poder empezar a funcionar. ¿Eso está claro ya o están esperando la sentencia para poder saber si arrancan ahora mismo, tienen la posibilidad del músculo financiero para hacerlo, o si tienen que esperar hasta las próximas elecciones? Que no son las de 2022, ¿no?
Me refiero a la de Sí, 2026. Sergio, estamos esperando ya la expedición formal del fallo. Estamos esperando ya pues que se recojan las firmas y esto vaya al Consejo Electoral. Obviamente hay una carrera contra el tiempo. El nuevo liberalismo entre 1978 y 1982 se construyó en 4 años. Cuando Luis Carlos Galán y mi padre se encontraron muy jóvenes por primera vez en el Senado de la República y conformaron este partido que significó tanta esperanza para millones de colombianos. Y fueron 4 años de un proceso de construcción. Aquí tenemos, por supuesto, una carrera contra el tiempo. No le puedo esconder que existen intereses, obviamente, en dilatar y dilatar. Recuerde que los partidos políticos en Colombia lamentablemente se volvieron unas especies de cárceles diseñadas para preservar unos monopolios muy cómodos, unas rentas políticas de otorgamiento de avales. Pues todo lo que cambie ese sistema deleterio, todo lo que cambie ese sistema que tiene agotados a los colombianos, pues es una amenaza. Estamos esperando que esto surja cuanto antes. Y como les señalaba, yo creo que en Colombia hay 3 grandes autopistas políticas en este momento. Está la izquierda marxista representada en el Pacto Histórico, que ha logrado absorber gran parte de la centroizquierda, se identifica con el Partido Verde. Estará esta autopista, este camino de renovación liberal, y está naturalmente, digamos, la otra autopista que es conservadora, aliada con el Centro Democrático. Esta es la alternancia que necesita Colombia. Este es el camino para una transición democrática y para romper con la política de la división, de la política corrosiva de confrontar e indisponer a los colombianos. La democracia tiene en su ADN la alternancia, la capacidad de pasar de un espectro político a otro y poder dialogar entre los diferentes espectros políticos que conecten con la necesidad y con el momento que vive el país. Este es un momento profundamente liberal. Este es un momento en donde el país está pidiendo reformas profundas, en donde está pidiendo un cambio en el gobierno. Y la pregunta es si vamos a tramitar esos anhelos de cambio de los colombianos a través de una posición extrema de izquierda, marxista, o a través de un proyecto liberal. Yo creo que de por medio está incluso la supervivencia de nuestro régimen democrático, y ese camino, esa alternancia, esa transición la ofrece este bloque, este espectro y este gran proyecto de renovación liberal que constituye el nuevo liberalismo. Doctor Lara, y para ofrecer eso, ustedes empiezan a llamar nombres, bueno, que tienen mucho interés en la opinión pública, que tienen evidentemente una cercanía con esas bases del nuevo liberalismo, bien sea por hechos históricos o por afinidades ideológicas posteriores, y entre esos nombres pues vemos precisamente uno que ha sonado mucho esta semana, el del exministro Alejandro Gaviria. Vemos también el del doctor Iván Marulanda, quien fuera en su momento además candidato a la vicepresidencia de la República en fórmula con Horacio Serpa. Vemos el nombre de Sergio Fajardo en este momento enfrentando pues esa difícil situación personal con un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia. Vemos también el nombre de la ex candidata Ingrid Betancourt. Entre estos nombres también obviamente está el suyo para aspirar como precandidato a la presidencia, y me imagino el del doctor Juan Manuel Galán. ¿Cuál va a ser entonces la fórmula que van a adoptar ustedes para definir un candidato, una estrategia, una coalición? ¿Cómo se va a ver esa participación de ustedes en las presidenciales? En una democracia, Sergio, las cosas se resuelven democráticamente, acudiendo al voto, al favor del voto popular. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. El nuevo liberalismo en los años 80 tuvo como norte la recuperación de los grandes valores que han constituido la historia del Partido Liberal en estos 2 siglos de vida republicana. Y uno de los elementos fundamentales y de esas banderas fue la democratización de los partidos. No puede haber una respuesta distinta en el nuevo liberalismo a la de una consulta abierta, democrática y popular para escoger a su candidato. De lo contrario, pues es difícil predicar con el ejemplo. Si el partido no es democrático, ¿cómo gobernar democráticamente una nación? Ese es el propósito, ese debe ser el norte y esa debe ser la regla suprema. En democracia las cosas se resuelven acudiendo al pueblo, acudiendo a su voto. Y quisiera preguntarle, senador Rodrigo Lara, por un proyecto de ley
que hace tránsito en el Senado de la República y que tiene que ver precisamente con estos asuntos que tanto competen a los políticos respecto de sus opiniones y respecto de la forma en cómo inclusive se llega a producir eso que tiene por nombre pleito estratégico contra la participación pública. ¿De qué o en qué consiste esta iniciativa que está en debate hoy en el Congreso de la República? ¿Se refiere a la ley antiacoso judicial? Exactamente, la misma. Bueno, ¿a qué le teme un corrupto? ¿A qué le teme un narcotraficante? ¿A qué le teme un delincuente? A la luz, le teme a la verdad. Y en una democracia la opinión pública se expresa a través de sus medios de comunicación o hoy incluso de las redes sociales. ¿Qué ha hecho históricamente un corrupto, un asesino, un narcotraficante en Colombia? Asesinar a las voces que los denuncian, en la política como en los medios de comunicación. Recientemente ha habido una nueva modalidad, que es utilizar temerariamente el aparato judicial para silenciar a los periodistas. A eso le teme un corrupto, a eso le teme un mafioso, a eso le teme un narcotraficante. ¿Qué estamos haciendo con esta ley que se debate que hoy debatimos por primera vez en la Comisión Primera? Establecer unos mecanismos procesales para que el juez o el fiscal pueda terminar anticipadamente el proceso cuando detecte que la acción que se presentó es absolutamente temeraria, no tiene fundamento, no tiene causa, no tiene pruebas y busca abiertamente silenciar la voz de los periodistas de Colombia. Ese es el propósito de la ley que vamos a sacar hoy y yo le auguro muy buen éxito porque hay buen ambiente en el Congreso para sacarla adelante. Doctor Lara, permítame volver al tema electoral de cara a las elecciones del próximo año, y es que hablábamos de las elecciones presidenciales, pero evidentemente no podemos dejar de lado las elecciones al Congreso de la República. ¿Cómo será el tema del nuevo liberalismo con las listas de Senado y Cámara? Porque evidentemente hay nombres muy interesantes que han planteado ustedes para las presidenciales, pero seguramente también están pensando ya en lo que puede ser las listas del Congreso de la República. Bueno, eso depende o dependerá mucho también del tipo de consulta que logremos armar dentro del nuevo liberalismo. Yo creo que si nosotros logramos armar esa consulta de origen liberal aquí en el nuevo liberalismo, que no es una consulta de centro-izquierda, como lo es la coalición de la Esperanza Verde, nosotros también lograremos armar unas listas muy interesantes para el Congreso de la República. ¿Qué buscamos con esas listas? Renovar al Congreso de la República, renovar la representación popular en ese órgano que ha venido sufriendo tanto por tan debilitado como el Congreso virtual y que ha perdido, digamos, el cariño y la confianza de los colombianos por su deterioro. Si nosotros logramos armar una lista, una coalición interesante para la presidencia, que es mi alma y esfuerzo mental en este momento, pues lograremos también armar unas listas de Congreso muy interesantes y de renovación. Yo estoy seguro que Colombia es mucho más grande que estas circunstancias que estamos viviendo hoy tan difíciles. Colombia tiene mucho por dar, mucho por dar. Es un país de gente maravillosa, de gente trabajadora, de gente que no está acostumbrada a que le regalen nada. Sin embargo, hay que ofrecer, básicamente, hay que remover, los obstáculos que constituye este Estado clientelar, burocrático y politiquero, que no hemos logrado despojar, básicamente, de la mano politiquera, de la mano de los intereses individuales que lo capturan. Y si nosotros construimos ese mensaje, yo estoy seguro que habrán también listas al Congreso muy interesantes que nos permiten entrar en un proceso de renovación profunda de la democracia del país. Doctor Rodrigo, esto es un chisme de la política colombiana. ¿Qué pasó con la iniciativa del LSD, el liberalismo socialdemócrata, del que hablaba Roy Barreras y donde lo incluían a usted en la lista? Recuerdo que estaba Roy Barreras, Rubén Rodríguez, Armando Benedetti, Rodrigo Lara, también estaba Velasco del Partido Liberal del Cauca. ¿Qué pasó con el LSD? ¿O simplemente fue una fugaz idea? Y luego vimos cómo iban renunciando algunos miembros, pues recuerda usted, ¿no? Lo sacaron del partido de la U a Roy Barreras y a Benedetti, usted renunció a Cambio Radical, pero ¿qué pasó con esa iniciativa? ¿Nunca aprendió o bastante difícil pensar? Armando no estaba, Armando nunca estuvo, Armando Benedetti nunca estuvo. No, el LSD era un grupo parlamentario, nunca tuvo pretensión de ser un partido político. Un grupo parlamentario que buscó unir acciones alrededor de el ideal liberal socialdemócrata. Y le voy a ser franco, el propósito nunca ha sido constituir un partido, porque
porque las leyes en Colombia cierran la democracia dentro de los partidos y por fuera de los partidos. El propósito era básicamente enaltecer y fortalecer unas causas liberales reformistas dentro del Congreso de la República. Fue básicamente una unidad de acción alrededor de ciertos puntos, más nunca constituyó, digamos, el propósito de hacer un partido político. Las opiniones son muy distintas, pero pues la democracia es eso, la democracia es encontrar gente distinta y tratar de encontrar un propósito común y colectivo que es el país. Pero pues nunca tuvo el propósito de ser un partido político, porque legalmente era imposible. Sí, ¿ha habido algún acercamiento entre el senador Roy Barreras y el nuevo liberalismo? Perdónenme, pero esa pregunta no sé de dónde viene. Roy Barreras está en el pacto histórico y es una noticia pública, común y conocida, no sé a qué no, viene. Viene precisamente de la cercanía por el LSD. Si tiene de pronto alguna relación con el Centro Democrático. No, él está en el pacto histórico, que es un proyecto de Gustavo Petro, y pues es tan cercano a esto como puede serlo, no sé. Como Benedetti. Sí, como Benedetti. La pregunta, no sé a qué viene. Pero, doctor Rodrigo Lara, nos encanta... Pero no es noticia de que está en el pacto histórico, ¿acaso? No es como muy evidente. Recuerde que, pero pues es que la política es dinámica. Lara, la política es dinámica y pues en iniciativas como el LSD pues se veían muchos nombres juntos. No voy a hablar mal de nadie, pero Roy fue en el Centro Democrático, hasta donde yo sé. Bueno, estuvo en el partido de la U. Y por estuvo en Cambio Radical además, también, ¿no? No se lo olvide. No, pues es que por eso decimos, la política es dinámica, doctor Lara. Sí, eso no es dinámico. Pero no, el nuevo liberalismo tiene una línea muy clara y bueno, ya sabemos quiénes están en el pacto histórico, quiénes están en el nuevo liberalismo y quiénes están en el Centro Democrático. Pues doctor Rodrigo Lara, encantado de escucharlo y estaremos muy pendientes de cuando salga esa sentencia que le da la vida jurídica al nuevo liberalismo por el cual usted aspira como precandidato presidencial. Muchas gracias por atendernos. Sergio, muchos saludos al doctor Londoño. Claro que sí, señor, se los haremos llegar. Un gran abrazo. Bueno, un feliz día. Gracias por la llamada. Feliz